Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recuerdos de una época. Hoy nos sumergiremos en un viaje profundamente emotivo hacia la Ciudad de México de los años 70, una década que dejó una marca imborrable en la memoria de quienes la vivieron y que sigue fascinando a las generaciones actuales por su estilo de vida único, su riqueza cultural y los grandes cambios que transformaron el paisaje urbano de la capital. En este recorrido, vamos a desenterrar esos momentos que definieron una era. Esos instantes que muchos aún guardamos como tesoros en el rincón más cálido de nuestros corazones. Desde los automóviles pintados con colores tan vivos que parecían sacados de un cuadro, hasta las zapaterías del centro histórico que eran mucho más que simples tiendas. Eran emblemas de una época. La vida en los 70 tenía un ritmo, un sabor y una esencia que hoy nos resulta casi mágica al evocarla. Acompáñame en esta aventura para redescubrir cómo era esa metrópoli que, poco a poco, se alzaba como una de las ciudades más vibrantes e importantes de América Latina. Este no es solo un ejercicio de nostalgia, es también una oportunidad para detenernos y reflexionar sobre lo que hemos perdido con el paso del tiempo, lo que ha evolucionado y lo que, de alguna manera, sigue latiendo en nuestra memoria colectiva como un eco de aquellos días. ¿Te imaginas caminando por esas calles llenas de vida, escuchando el bullicio de la gente, el claxon de los autos y el murmullo de las conversaciones? O tal vez oliendo el aroma de un puesto de comida callejera mientras el sol de la tarde ilumina los edificios. Si estás listo para retroceder en el tiempo y sentir de nuevo esa energía única de los 70, entonces abróchate el cinturón imaginario, porque este viaje promete emociones en cada esquina. Vamos a explorar juntos no solo los lugares y las cosas, sino también las sensaciones, los sonidos y los pequeños detalles que hicieron de esa década algo inolvidable. Así que, sin más preámbulos, comencemos este recorrido por el México de los años 70. La vida cotidiana y los autos. En los años 70, la vida en la Ciudad de México tenía un compás diferente, un ritmo que hoy nos parece casi pausado comparado con el ajetreo moderno, pero que en su momento estaba lleno de dinamismo y transformación. Las imágenes de esa época nos transportan a un tiempo donde la modernidad comenzaba a esculpir un nuevo rostro para la capital, convirtiéndola en un lugar lleno de contrastes. Por un lado, las tradiciones arraigadas, y por otro, el avance imparable de la urbanización. Uno de los elementos más icónicos de esos años eran los automóviles, que no solo servían como medio de transporte, sino que eran auténticos protagonistas del paisaje urbano. Recién salidos de las líneas de producción, estos coches lucían diseños audaces y colores que capturaban la mirada. Rojos intensos como el fuego, amarillos brillantes como el sol del mediodía, azules profundos que evocaban el cielo despejado de un día perfecto. Marcas como Volkswagen, con su famoso bocho, o los modelos americanos de Dodge y Chevrolet, rodaban por las calles con un orgullo casi palpable, reflejando el espíritu de una época que celebraba la innovación y el estilo. Imagina por un momento el sonido de sus motores, un ronroneo constante que se mezclaba con el bullicio de la ciudad, mientras sus carrocerías relucientes reflejaban los rayos del sol en avenidas como Insurgentes o Reforma. Sin embargo, no todo era un desfile de elegancia. El tráfico ya empezaba a ser un problema serio. Con la industria automotriz en auge y más familias adquiriendo vehículos, transitar por las zonas más concurridas, como el centro histórico o las cercanías del Zócalo, podía convertirse en una prueba de paciencia. Las calles, aunque amplias para su tiempo, no estaban preparadas para la creciente cantidad de autos, y los embotellamientos comenzaban a ser parte del día a día. A pesar de esto, había un encanto innegable en ese caos controlado. Ver esas filas de coches clásicos, con sus formas redondeadas y cromados brillantes, era como presenciar un desfile espontáneo de la modernidad. Hoy, esos vehículos son reliquias que encontramos en museos, colecciones privadas o, con suerte, en alguna calle perdida donde un nostálgico aún los mantiene vivos. En los 70, eran el símbolo de una ciudad que miraba hacia el futuro sin olvidar su esencia, una mezcla de progreso y tradición que definía la vida cotidiana de los capitalinos. Transporte público. Aunque los autos eran un espectáculo, la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México dependía del transporte público, que en los años 70 tenía una personalidad y un funcionamiento muy distintos a los que conocemos ahora. Este era un sistema en plena evolución, con una mezcla de vehículos que parecían contar historias con cada kilómetro recorrido. Los camiones, con sus carrocerías robustas y sus colores vivos, eran omnipresentes. Verdes, rojos, amarillos, cada tonalidad identificaba una ruta específica, convirtiéndolos en un código visual que los pasajeros descifraban con facilidad. Luego estaban los trolebuses, silenciosos y ecológicos, deslizándose por las calles con sus cables conectados a la red eléctrica, un invento que parecía futurista para la época.
Y aunque los tranvías ya estaban en declive, aún se podían ver algunos circulando en ciertas zonas, como un eco de décadas pasadas que se resistía a desaparecer. El metro, inaugurado en 1969, ya comenzaba a ganar terreno con sus primeras líneas, pero no había reemplazado del todo a estos otros medios, que seguían siendo la columna vertebral del transporte urbano. Subirse a un camión era toda una experiencia. El traqueteo de la carrocería, el sonido del motor rugiendo en cada arranque, las bancas de madera o metal que crujían con el peso de los pasajeros. En las horas pico, estos vehículos se llenaban hasta el tope, con gente de pie en los pasillos o incluso asomándose por las puertas abiertas, aferrándose a lo que podían mientras el chofer sorteaba el tráfico. Cada ruta tenía su propia identidad, no solo por los colores, sino por los destinos que conectaba, desde las colonias populares hasta el corazón comercial de la ciudad, pasando por mercados, escuelas y oficinas. Para muchos, estos trayectos eran parte esencial de la rutina. El camino al trabajo con el sol apenas asomando, el regreso a casa con las luces de la ciudad encendiéndose, o esas escapadas de fin de semana a visitar a la familia o los amigos. Y hablando de la escuela, ¿quién no recuerda a los vendedores ambulantes que se acercaban a las rejas durante el recreo? Con sus canastas llenas de dulces, papitas crujientes, tamarindos y refrescos embotellados, eran como héroes anónimos que hacían más llevadero el día. Esos pequeños placeres, un caramelo pegajoso o una soda fría, sabían a libertad entre clases, un instante de alegría que marcaba la infancia de quienes crecieron en esa época. ¿Tienes en mente alguna ruta especial? Tal vez una que pasaba por tu calle o te llevaba a un lugar favorito. Esos detalles son los que dan vida a los recuerdos de los 70. El centro histórico. Evocar el centro histórico de los años 70 es como abrir un álbum lleno de colores, sonidos y aromas que nos transportan a un tiempo vibrante de comercio y tradición. Este era el corazón palpitante de la Ciudad de México, un lugar donde convergían la historia, la modernidad y la vida cotidiana en una danza constante. Entre sus calles adoquinadas y sus edificios coloniales, destacaban las zapaterías que se convirtieron en íconos de la época. Nombres como Rivera, Capri y Canadá resonaban en la mente de quienes buscaban calidad y estilo. Estas tiendas no eran solo puntos de venta. Eran instituciones que vestían a familias enteras, desde los zapatos de charol para las niñas que iban a su primera comunión, hasta los modelos elegantes que los adultos lucían en eventos importantes. Caminar por esas calles era un espectáculo, vitrinas llenas de diseños que reflejaban las tendencias de la década, plataformas, cueros brillantes, colores atrevidos, mientras los vendedores invitaban a pasar con una sonrisa y una oferta tentadora. Aunque algunas de estas zapaterías han cerrado sus puertas con el paso del tiempo, otras han resistido, manteniendo viva la herencia de un comercio que combinaba artesanía y moda. Pero el centro histórico no se limitaba a las zapaterías. Los grandes almacenes eran verdaderos pilares de la zona. El Nuevo Mundo, con su fachada imponente, era un imán para los compradores de los 70, ofreciendo desde ropa hasta artículos para el hogar en un ambiente que mezclaba lo tradicional con lo moderno. Liverpool, con una historia que ya abarcaba décadas, era el lugar donde generaciones enteras encontraban lo que necesitaban, desde uniformes escolares hasta regalos navideños. Y luego estaba el Palacio de Hierro, un gigante que elevaba la experiencia de compra a otro nivel con su arquitectura majestuosa, sus pisos relucientes y un servicio al cliente que hacía sentir a cada visitante como alguien especial. Imagina entrar a esos almacenes en una tarde de sábado. El sonido de las cajas registradoras, el murmullo de las conversaciones, el aroma a perfume que flotaba en el aire mientras las familias recorrían los pasillos en busca de algo nuevo. Estos lugares no solo vendían productos, eran puntos de encuentro, espacios donde la ciudad cobraba vida y donde el comercio se convertía en una experiencia social. En los 70, el centro histórico era un reflejo de una capital que miraba al futuro sin soltar sus raíces, un lugar que hoy recordamos con una mezcla de nostalgia y admiración. Xochimilco y el entretenimiento. La vida en la Ciudad de México de los 70 estaba tejida con momentos que hoy nos llenan de añoranza, y pocos lugares capturan ese espíritu tan bien como Xochimilco. Este rincón de canales y chinampas era mucho más que un destino turístico. Era un refugio de diversión y tradición para jóvenes, familias y amigos que buscaban escapar del ritmo urbano. Imagina un domingo soleado, las trajineras, pintadas con colores vivos y nombres alegres como la Lupita o el Sol, se deslizaban lentamente por los canales, cargadas de risas y charlas. A bordo, las mesas se llenaban de comida típica, tacos de carnitas, quesadillas recién hechas, elotes asados con un toque de chile y limón, todo acompañado por aguas frescas o una cerveza fría. El ambiente era festivo,
con mariachis o tríos tocando melodías que flotaban sobre el agua, mientras los vendedores en canoa se acercaban ofreciendo flores, pulseras o antojitos. Para muchos, estas salidas eran un ritual, una oportunidad de relajarse, de conectar con la naturaleza y de compartir tiempo con los seres queridos. Claro, no todo era idílico. A veces el agua se enturbiaba o alguna trajinera se atascaba, pero incluso esos percances se convertían en anécdotas que se contaban con una sonrisa. Xochimilco sigue siendo un lugar querido hoy, y aunque ha cambiado, su esencia temporal sigue atrayendo a nuevas generaciones con el mismo entusiasmo que sentían nuestros padres o abuelos. Más allá de los canales, el entretenimiento en los 70 tenía muchas caras. Los cines y teatros vivían una época dorada, con pantallas que proyectaban desde comedias mexicanas hasta éxitos de Hollywood, y escenarios que acogían obras que dejaban al público aplaudiendo de pie. Lugares como el Cine Metropolitan o el Teatro Blanquita eran templos del ocio, donde las luces tenues y el aroma a palomitas creaban una atmósfera única. Y no podemos olvidar los parques y circos, que eran el deleite de las familias. En sitios como el bosque de Chapultepec, los niños corrían entre juegos mecánicos o se maravillaban con los malabares de un circo ambulante, con sus carpas gigantes, acróbatas voladores y animales exóticos que parecían sacados de un sueño. Estos espacios reforzaban la idea de que el tiempo libre era sagrado, un momento para disfrutar en comunidad y crear recuerdos que perdurarían por décadas. Televisión y publicidad. La televisión en los años 70 era mucho más que un aparato en la sala. Era el núcleo de la vida familiar, un portal que reunía a grandes y chicos alrededor de historias, risas y mensajes que marcaban el pulso de la época. Las noches se llenaban de programas de comedia que hacían reír a carcajadas, series infantiles que capturaban la imaginación y caricaturas que se convirtieron en clásicos imperecederos. ¿Quién no recuerda a Heidi, esa niña de las montañas que conquistó a los pequeños con sus aventuras simples pero llenas de corazón? Su popularidad era tan grande que sus canciones, como Abuelito, Dime tú, se grababan en discos de 45 revoluciones que volaban de las tiendas, convirtiéndose en banda sonora de la infancia. Pero la televisión no era solo entretenimiento. Los comerciales eran una obra de arte por derecho propio. Con jingles pegajosos y frases que se incrustaban en la memoria, promocionaban desde golosinas como chocolates Carlos V hasta cosméticos y productos básicos del hogar. Imagina la voz de Eduardo Manzano en un anuncio, con su tono jocoso invitándonos a pagar impuestos para encontrar a Lolita, y no a Dolores, una línea que mezclaba humor con un mensaje serio y que aún resuena en quienes la escucharon. O los spots de la Comisión Federal de Electricidad, con su llamado a ahorrar energía por el bien de todos, acompañados de imágenes de bombillas y familias felices. Estos anuncios no solo vendían, contaban historias, creaban emociones y se convertían en parte del tejido cultural de los 70. Ver televisión era un ritual. Ajustar la antena para que la señal fuera clara, sentarse en el sillón con una taza de café o un vaso de leche, y dejar que las imágenes en blanco y negro, o, para los más afortunados, en color, llenaran la sala de vida. Era una época donde la pantalla no solo entretenía, sino que unía, y esos comerciales, aunque a veces repetitivos, hoy son joyas nostálgicas que nos transportan a un tiempo más simple. Compras y promociones. El comercio en los años 70 era un mundo vibrante, y las promociones eran mucho más que estrategias de venta. Eran eventos que animaban la vida social de la ciudad. Tiendas como Sears se destacaban como pioneras, ofreciendo descuentos que parecían irresistibles en una época donde cada peso contaba. Durante temporadas clave, como Navidad, el regreso a clases o el Buen Fin a Van la Letre, los almacenes se llenaban de familias buscando ofertas en ropa, electrodomésticos, muebles y juguetes que prometían calidad garantizada. Los folletos de esas promociones eran como tesoros impresos. Páginas llenas de fotos a color, precios tachados con descuentos tentadores y descripciones que hacían soñar con una licuadora nueva o un sofá para la sala. La televisión jugaba un papel crucial, con anuncios que llegaban a cada rincón del hogar, mostrando modelos sonrientes que sostenían productos mientras una voz entusiasta invitaba a no dejar pasar la oportunidad. Ir de compras en esos días era una experiencia completa. Entrar a una tienda como Liverpool o Sanborns era sumergirse en un ambiente especial, con pisos brillantes, música suave de fondo y vendedores atentos que guiaban a los clientes con amabilidad. Para muchos, no se trataba solo de adquirir algo. Era un paseo familiar. Una salida que empezaba con un café en la fuente de sodas y terminaba con bolsas llenas de compras y sonrisas. Imagina a los niños corriendo entre los pasillos, señalando juguetes, mientras los padres comparaban precios y planeaban el presupuesto. Esas rebajas no solo ofrecían buenos precios,
sino que creaban recuerdos. La emoción de estrenar una chamarra comprada en oferta, el sonido de las bolsas de papel al desempacar en casa, el orgullo de haber encontrado una ganga. Hoy, esas campañas son un eco nostálgico de una época donde ir de compras era una aventura cargada de expectativa, un ritual que unía a la familia y dejaba historias que contar por años.